Bien, vamos a ver algunas cosas más que tienen que ver con el diseño de las diapositivas y la forma de trabajar con PowerPoint. Mi máquina, por lo visto, va a seguir estando lenta. Cuando estamos en una diapositiva, si le damos con el botón derecho, nos da la opción de nueva diapositiva. Y esa nueva diapositiva aparece por defecto con el estilo de tener un título, imágenes. En el caso del fondo, si quisiera generar el mismo relleno anterior, elegiría relleno degradado y me da inmediatamente la misma configuración que la diapositiva anterior. Puedo achicar la parte degradada de abajo con estas instrucciones de acá. Me voy a quedar con esta. Y esta nueva diapositiva le voy a poner un título. ¿Qué es lo que uno puede poner en las diapositivas en un PowerPoint? Bueno, normalmente lo que uno puede poner son textos, gráficos o cuadros. Voy a seguir con mi costumbre de poner que sea Arial, color blanco y en negrita, entonces voy a poner texto. Cuando uno quiere poner un texto, viene acá abajo, selecciona el tipo de letra, les insisto con que sea Arial o Tahoma y de un color que contraste con el fondo, por ejemplo amarillo, aunque me va a quedar de boca. Y entonces voy a poner esta diapositiva es de texto. También podría tomar como referencia un texto que sacara de internet, en cuyo caso sería solo copiar y pegar, y en ese caso les recomiendo hacerlo de pegar como texto sin formato. Igual, esto es un experimento, poco importa lo que escribo. Si uno ya tiene diseñada su diapositiva, vamos a corregir la ortografía, y quiere una diapositiva igual, lo que hace es duplicar la diapositiva y ya le conserva el fondo y el estilo que tenía puestos. Entonces aquí voy a poner una tabla. Borro el texto y acá me da las opciones de insertar tablas o gráficos. De todas formas, esta está preparada para agregar texto. Puedo borrar esto, yo lo voy a borrar en este instante. ¿De dónde saco una tabla? Bueno, por ejemplo, de un Excel. Si selecciono la tabla, recuerden que este Excel es el que usé cuando en la segunda clase sobre Excel, antes de las funciones informáticas, y le doy copiar, me voy a mi PowerPoint y elijo pegar. Voy a elegir de acá. Cuando uno pega una tabla así, el tema es que les aparece el formato por defecto que trae el PowerPoint, que no siempre es lo que uno quiere. En este caso, por suerte, me la pegó con un formato parecido al que tenía, pero fíjense que no se lee casi nada, porque el tamaño de la letra parece inadecuado. Entonces me tengo que poner a arreglarla. Si quiero que aparezcan las cosas centradas, las tengo que poner de acá. Y tengo mi tabla copiada desde Excel. Una posibilidad es esta. Uno puede, por ejemplo, cambiarle el fondo a las distintas partes. Dijo formato de la forma. Y podría cambiarle el fondo, relleno sólido, y ponerle, por ejemplo, a ese renglón otro fondo. Esta es una posibilidad de pegar las tablas, que no está mal. Acá me está marcando un error que tengo que era profesionales enfermeros. Si la miro en la presentación, me aparece así, pero tuve que cambiarle el tamaño y tuve que darle formato al fondo por mis propios medios. Otra opción, voy a elegir duplicar diapositiva, es si uno tiene ya la imagen diseñada o si uno está sacando esta tabla de la propia tesis, es tratar de pegar la tabla tal cual la tienen presentada en la tesis, para la cual lo que haría uno sería agrandar el tamaño, perdón por la desprolijidad del tamaño, a un tamaño en el que se vea bien la tabla.
Tengo la opción de copiar, pongo escape para sacar esa configuración. Recuerden que las tablas se pueden configurar en el Word o en el Excel. Vamos a centrar esto solo por una cuestión estética. Acá también puedo cambiar el fondo de las celdas. Ya lo hemos hecho en otro caso. Por ejemplo, puedo ponerle gris a esta celda. Y consiste en utilizar la función imprimir pantalla, pegarla en Paint y desde Paint recortar esa tabla para que quede tal cual la que tenemos en nuestro trabajo. Cualquiera de las dos opciones es buena. Yo soy amigo de que si uno está presentando una tesis, las tablas se vean en el Excel, en el PowerPoint de la misma manera que se veían en la tesis. Pego en el Paint y recorto la tabla y la pego en la diapositiva. Copiar. Y voy a mi diapositiva y elijo pegar. En principio fíjense que el resultado es bastante parecido, le puedo cambiar el tamaño, pero en este caso es una foto, mientras que en esta tabla puedo escribir adentro de la tabla y puedo cambiar el tipo de letra, cambiarle el tamaño, es una tabla editable, mientras que la otra tabla es una tabla que es una foto de mi tabla. Cuando la tabla es una foto o es del otro tipo, uno puede generar animaciones en estas imágenes. Uno viene a animaciones y teniendo seleccionada la tabla elige, por ejemplo, una animación de entrada. Eso se puede buscar acá o se puede buscar entre ellas. Elijo agregar animación y elijo una. Hay animaciones de entrada y hay animaciones de salida, más efectos de entrada, más efectos de salida. Por ejemplo, si no me gusta ninguna de estas, me fijo más efectos de entrada y elijo otra como por ejemplo persianas. Ahora si yo miro esta diapositiva, cuando hago clic aparece con esta modalidad de persianas. Lo importante cuando uno pone una tabla o cualquier cosa en un PowerPoint es que uno oriente la mirada del que lee. En esa maraña de números se puede ver muy poco y si lo que yo quiero mostrar es cómo aumentó la cantidad de enfermeras entre 1915 y 1955, la alternativa es obligar al que mira a centrar la mirada en donde uno quiere. Una forma, por ejemplo, es utilizar una forma para remarcar lo que uno quiere mostrar. Elegí un óvalo y digo, bueno, tengo el año 1955, ese óvalo tiene relleno, entonces elijo formato de la forma, la hago sin relleno y en la línea le pongo una línea sólida de un color que contraste con lo que estoy mirando y le puedo mejorar el espesor de la línea. Entonces, también puedo animar este óvalo. En animaciones elijo, por ejemplo, desvanecer. Y cuando ahora miro esto aparece la tabla y cuando hago clic de nuevo aparece ese óvalo que acabo de insertar. Si uno quiere ver todas las animaciones de las diapositivas, acá en animaciones uno va a panel de animación y aparecen los distintos elementos en el orden que van a aparecer en las animaciones. Esta elipse me la copio y la pego. Opa, no quería mover esto, perdón. La pego y la pongo para lo que yo quiero marcar, que es cómo aumentó el número de enfermeras. Utilizo esa misma elipse y cuando la copio ya aparece con su animación incorporada. Si se fijan los números 1, 2, 3, 4, 5 que van apareciendo, marcan el orden de la animación. Puedo modificar las otras elipses, por ejemplo, con formato de la forma, cambiarle el color a la línea. Lo mismo con la otra, cambio el color a la línea. Y si ahora miro esta diapositiva, digo, bueno, ahora vamos a ver esta tabla.
muestro la tabla y obligo al que está presenciando la presentación a que mire lo que quiero. Digo, fíjense que en 1915 había solo un 5,18% de enfermeras, mientras que en 1955 las enfermeras llegaron al 47,58%. Y obligo al espectador a mirar lo que yo quiero que mire. Vuelvo a la presentación, voy a volver a copiar esta diapositiva. Y lo otro que puedo insertar acá es un gráfico. Me voy a quedar con esos círculos porque los voy a usar. Entonces me voy a mi gráfico de la misma tabla de Excel. Y acá también, yo puedo agarrar y copiar el gráfico como copiar, cortar o copiar y pegar, en cuyo caso lo va a pegar como un objeto animado, como pasaba con la tabla, un objeto que es de alguna manera modificable. O puedo copiarlo y pegarlo como una imagen. Eso lo puedo hacer con el print, imprimir pantalla o print screen, o lo puedo elegir copiar acá, irme al PowerPoint y elegir pegado especial acá como una imagen. Acá me muestra que es pegado como una imagen, o en inicio elijo pegar, opciones de pegado, pegado especial, también yo ya sé que esa es la imagen. Digo, bueno, quiero una imagen de metaarchivo mejorado. Que es la que le contaba, que es el formato más liviano que uno puede tener para imágenes, y la agrando hasta llevarla al tamaño que quiere. Fíjense que los círculos me quedaron detrás de la imagen. Si yo agarro y le doy con el botón derecho acá y le digo traer al frente o enviar al fondo y elijo enviar al fondo, mis óvalos van a quedar adelante y puedo usar esos mismos óvalos animados para marcar lo mismo que remarcaba en el caso de la tabla. Los estoy corriendo porque tengo acá el orden de animación y yo quiero mostrar primero lo que pasa en 1915. Le cambio el tamaño a ese óvalo. Me voy al óvalo 2, que es el que quiero que aparezca en segundo lugar. Le cambio el tamaño. Perdón, estoy trabajando en una pantalla un poco pequeña, con lo que me genera algunos inconvenientes. Y lo que voy a hacer es marcar los mismos datos que marqué en la tabla, pero en este caso los voy a marcar en el gráfico. Entonces, si ahora muestro el gráfico, no les recomiendo que si van a hacer su tesis utilicen gráficos y tablas para decir lo mismo. Si lo dicen en una tabla, no lo digan en el gráfico. Si lo dicen en el gráfico, no lo digan en la tabla. Y finalmente le voy a poner una animación. A esta podría ser otra vez persianas, barrido, dividir, flotar hacia arriba o agregar animación donde aparecían otras opciones. Por ejemplo, rueda. Pero acá me aparece el orden. Los óvalos van a aparecer antes que la imagen. Entonces, si me paro en la imagen acá, con esta flechita mando para arriba el orden de animación. Y si ahora miro la diapositiva, digo, voy a ver una cosa más. Le voy a cambiar el nombre de tabla por gráfico. Gráfico. Y voy a ver cómo se ve esta diapositiva. Me aparece el título, me aparece el gráfico y digo, bueno, fíjense que en 1915 había solo el 5,18% de enfermeras, pero ya en 1955 las enfermeras representaban el 47,58% de los profesionales enfermeros. Bien, voy a grabar mi presentación. Obviamente esta presentación se las voy a dejar disponible después en el aula y en el próximo video vamos a ver cómo darle navegabilidad al PowerPoint y algunos otros secretos para las presentaciones. Hasta dentro de un ratito.